uno de los mejores días de la semana para este servidor es jueves. ¿Por qué? Porque es jueves de inmigración y es el momento en el que vamos a responder preguntas a cada uno de los integrantes de la audiencia que en estos momentos se mantiene en una incertidumbre, puesto que en Estados Unidos no se detiene la gran cantidad de información, de noticia y sobre todo de rumores en relación a las decisiones desde el punto de vista federal que se toman en la Casa Blanca. Para ello vamos a hablar con el experto de cabecera de este espacio. Es John de la Vega, abogado experto en inmigración. Abogado, primero, felicidades. Estuvo de cumpleaños hace tan solo horas. Espero que haya tomado el día libre o no le dio tiempo por las obligaciones. Tuve audiencias en la mañana, pero ciertamente tuve un tiempo ameno en la tarde con la familia. No me puedo quejar, de verdad. Muy bien, bendiciones en su casa, bendiciones en su hogar y en su oficina, porque esos espacios, esos momentos para compartir, no hay que dejarlos a un lado, y menos si es cuando es a un lado de sus seres queridos. Felicidades nuevamente. Así. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, abogado, volviendo al tema de inmigración, hay una expectativa muy importante por lo que pueda suceder el próximo 24 de marzo. Entiendo que hay una decisión muy importante en relación al estatus de protección temporal que ampara a los venezolanos, y esto en virtud de lo que se puede decidir en cortes. ¿Qué puede suceder? ¿Qué le han dicho sus fuentes? Porque entiendo que se siguen sumando más litigios. Sí, bueno, en estos momentos tenemos 4 acciones legales en contra de la administración del presidente Donald Trump. Tenemos en Boston, Maryland, California, y en Miami también tenemos una acción de mandamus. Así que, ¿qué ocurre? La próxima audiencia que vamos a tener sería en California, en San Francisco, el próximo 24 de marzo del 2025 a las 9 de la mañana, donde el juez federal podría tomar una decisión en referencia a la medida cautelar si decide bloquear o congelar temporalmente, mientras existe el litigio federal, las medidas que ha tomado el presidente Trump en referencia al TPS de los venezolanos. Si llega a haber un bloqueo, entonces aquellos venezolanos protegidos bajo el TPS van a poder seguir con su beneficio del TPS, renovar su permiso de trabajo y licencia de conducir y quedarse en los Estados Unidos en espera que haya una decisión final, que en este caso lo más seguro es que llegue a la Corte Suprema. Ahora, si el juez federal ese día no aprueba la medida cautelar, aquellos venezolanos que se le acaba el beneficio en la primera semana de abril del 2025, entonces quedarían indocumentados en los Estados Unidos y sujetos a iniciar un proceso de deportación en su contra. Así que esa fecha es muy importante, la tienen que marcar en su calendario, porque van a decidir el destino de cientos de miles de venezolanos en los Estados Unidos. ¿Va a generar jurisprudencia esta resolución? ¿Puede ser un efecto dominó sobre el resto de los litigios, abogado? Bueno, es una medida cautelar, así que no se va a tomar una decisión final en los méritos del caso. Esta medida cautelar, también conocido como el injunction en inglés, es simplemente que los demandantes ya le pidieron a la Corte, al juez federal: mira, necesitamos en estos momentos congelar estas nuevas medidas del presidente Trump mientras se toma una decisión final en el caso, que esto puede durar meses y hasta años. Entonces lo que se va a decidir es esa medida cautelar que nos daría, digamos, un alivio temporal para aquellos tepecianos. Abogado, me preocupa ese eventual limbo cuando nos enfrentamos a un escenario de meses o años. Me recuerdo tanto a los niños DACA, que ya no son niños, ya muchos de ellos son padres de familia incluso. ¿Puede suceder lo mismo ante lo que está por venir? ¿Existe la voluntad política para que el Congreso pueda asumir o tomar las riendas de esta incertidumbre? Bueno, en el pasado, en la primera administración del presidente Trump, vimos también un ataque hacia el TPS de Honduras y otros países, donde organizaciones decidieron demandar al gobierno federal, y duró tanto esa demanda federal, pasaron meses y hasta años, que al punto fue que llegó ya entonces la administración del presidente Joe Biden y no se continuó con dicha demanda. Yo creo que la estrategia que va a utilizar la Casa Blanca en estos momentos es intentar terminar con el caso o apelarlo lo antes posible para que llegue a la Corte Suprema y pueda haber una decisión final sobre el caso. Yo creo que a los demandantes lo que conviene en estos momentos, la mejor estrategia es que el caso
dure más tiempo para que entonces así no se pueda tomar una decisión. Pero sí, o sea, es un limbo, es una preocupación. Nuestra comunidad está en estos momentos viviendo con esa incertidumbre y es por eso que mi recomendación siempre es que las personas intenten buscar otras alternativas migratorias para poder quedarse en los Estados Unidos y no depender de cómo se despierte el juez federal ese día o cómo vaya esa demanda, sino que puedan tener un estatus sólido en los Estados Unidos. Abogado, cuando estamos en contacto con, con nuestros amigos y nuestros hermanos venezolanos, mire, nos damos cuenta de cómo está en estos momentos desarrollándose también el ambiente dentro de las cortes. Tengo al menos unos 5 amigos que han estado esperando, aguardando por años, por alguna comparecencia, por la petición de asilo. Y estamos hablando de personas que incluso tienen hasta 8 años esperando, se están adelantando estos llamados a testificar, a rendir declaraciones. ¿Esto está sucediendo? ¿Son coincidencias? Cuénteme, porque esto, a pesar de que pueda venir una decisión no favorable, puede ser una buena noticia. Yo lo considero así. Bueno, las estadísticas están allí y nos dicen que en los últimos 3 meses ha habido un aumento de personas que han sido llamadas a la entrevista de asilo con el Servicio de Inmigración, con UCIS, especialmente en la Florida. Estamos hablando de Miami y Tampa. En Tampa, que tienen jurisdicción sobre los casos de personas que viven en la zona de Orlando, Jacksonville, Tallahassee, hemos visto hasta un 300% de más personas siendo llamadas a estas entrevistas. Así que es muy importante que las personas sigan trabajando activamente en sus casos de asilo, sigan suplementando sus aplicaciones para cuando los llame el gobierno, que usualmente te dan de 4 a 6 semanas desde el momento que recibes la notificación hasta que tengas la entrevista, que no estés después corriendo e intentando conseguir evidencias que demuestren la persecución de los últimos 8 años en cuestión de un mes. Esa no es la idea. La idea es que te empieces a preparar lo antes posible y a buscar evidencias adicionales acerca de tu caso. La petición de asilo es una opción para aquellos venezolanos que han solicitado el TPS y quedaron desamparados con esta decisión. Bueno, en teoría, el gobierno de los Estados Unidos requiere que los aplicantes de asilo envíen su solicitud dentro del año de haber llegado al país. Sin embargo, existen excepciones o exoneraciones a la regla para personas que se han mantenido en los Estados Unidos bajo un TPS o un parol humanitario. Es caso por caso, requiere poder demostrar muchos detalles para que el oficial vea que enviaste tu caso dentro de un tiempo razonable. Y esto siempre lo recomiendo, claro está, con un abogado de inmigración que pueda ayudarte a crear ese expediente y que explique de la manera correcta el por qué enviaste tu caso después del año. Abogado, el presidente Trump anunció también hace días una probabilidad migratoria. Yo creo que dentro de los integrantes de nuestra audiencia les llamó mucho la atención sobre la tarjeta dorada. Esto, para altos funcionarios con los que he conversado, es un anuncio, todavía no se ha cristalizado. ¿Qué tan atractivo puede ser? ¿Qué tan factible puede ser? ¿Y qué tan probable vaya a sustituir el programa migratorio que ya existe, que creo que es el EB5? No entiendo, no recuerdo muy bien cuál es esa visa que trata de sustituir esta Green dorada. Esta tarjeta dorada, sí. Como dijo el presidente del VIP de la residencia, sí, que le daría el camino a la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas tendrían que invertir en los Estados Unidos $5 millones. Todavía digamos que es una propuesta. Estamos todavía en las primeras fases del proceso y se espera que en las próximas semanas ya por orden ejecutiva, sin pasar por el Congreso, sino que el presidente dice, mira, yo voy a crear este programa para que personas inviertan en los Estados Unidos y así poder intentar luchar la inflación, digamos, o poder mejorar la economía en los Estados Unidos. Ahora, el problema es el siguiente, que si no van a estar los filtros bien establecidos para esas personas que van a invertir $5 millones, entonces, al final del día lo que estamos es tomando dinero y no sabemos cuáles son las intenciones verdaderas de estas personas. Porque al final del día yo lo que no quiero es que, y un ejemplo Venezuela, que el día de mañana recibamos ese dinero de Venezuela mal habido por parte del régimen chavista y que empecemos a ver aquí entonces a testaferros o enchufados con su gold card caminando por todos lados cuando lo que han hecho ha sido una desfachatez y han abusado de los millones de venezolanos víctimas de este régimen.
Así que espero que el gobierno deberá tomar acciones correctas para que si vamos a aplicar este tipo de métodos o este tipo de visados, residencia, que se hagan los filtros correspondientes. A quien no le hizo falta una tarjeta dorada fue a Rafael Quero Silva. ¿Le suena ese nombre, abogado? Sí, en los últimos días, bueno, en los últimos años se ha escuchado de la denuncia formal, pero en esta oportunidad sí ya se ha escuchado más estos últimos días. Sí, y de verdad, cuando vemos que la justicia alcanza y de una manera tan efectiva a una persona que fue señalada en Venezuela por abusos de derechos humanos en contra de manifestantes a favor de la democracia y viene para acá, para el país de la libertad, el país que es el mundialmente conocido como el faro de la democracia y que ahora tiene que enfrentarse a un proceso posiblemente de deportación inmediata. Estamos hablando de un personaje que está ligado a la Guardia Nacional Bolivariana y que estaba viviendo del capitalismo. ¡Qué contradicción!, ¿no, abogado? Sí, ciertamente, y cada vez hay más víctimas que alzan su voz en contra de este elemento que se encuentra en los Estados Unidos y que demuestra las fallas que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado han tenido hacia la sociedad norteamericana. Porque, ¿cómo podemos tener personas que cuando se hacen los filtros no sepamos el tipo de historial que tienen a nivel de profesional, haber sido militar en Venezuela y con todas las denuncias que se han hecho en contra de este sujeto y que todavía viva como si nada por muchos años antes de que ya sea detenido? Y en este momento se habla de que está en el centro migratorio de Chrome en un proceso de deportación donde tendrá que ahí entonces rendir cuentas y puede ser deportado de regreso hacia Venezuela. Yo lo que espero es que este elemento no le den fianza, que no pueda salir de ese centro de detención porque es o sea, basado en todas las víctimas y todo lo que se ha dicho, esta persona no tiene que estar en la calle. Y entonces espero que se haga justicia para todos aquellos que han sufrido abusos, maltratos y persecución por parte de esta persona, pero hay que seguir haciendo la tarea porque son miles que se encuentran en los Estados Unidos tratando de vivir bajo perfil y tenemos que seguir denunciándolos públicamente. Y es así, de hecho, hay diversas organizaciones, una de ellas es BPEX, que insta a los residentes en Estados Unidos que quizás sepan sobre la participación de elementos que puedan estar vinculados con hechos delictivos o violación de derechos civiles en Venezuela, que le suministren información para canalizarla hacia el Departamento de Seguridad Nacional, hacia el FBI, para que se indaguen en estas averiguaciones, porque precisamente a partir de estas denuncias y la aparición flagrante de este militar, que también estaba identificado con fotografía en Venezuela de manera reiterada, apareció junto con otros actores disfrazados de policía porque estaba trabajando como extra en una producción. Abordemos otro tema que es el más interesante, lo que nos une también a nosotros, a toda nuestra audiencia que está en estos momentos conectada. Las preguntas de la audiencia. Abogado, mire, aquí hay un número telefónico y a toda nuestra audiencia también le quiero recordar que tiene todos los contactos de John de la Vega allí publicados. Es decir, nosotros hemos recolectado preguntas de la audiencia durante los últimos días y en este momento precisamente van a tener la oportunidad de responder con la asistencia del abogado a esas inquietudes. Una de ellas, y empiezo, abogado, a continuación. Mi hija se hace ciudadana en año y medio. Yo entré por parol humanitario en 2023. Tengo TPS hasta el 2 de abril. Pero si me quedo sin estatus, ¿debo salir de Estados Unidos o me puedo quedar ilegal hasta que ella me pida? Bueno, nunca le puedo decir a nadie como abogado que se queden ilegales en los Estados Unidos, pero ciertamente yo buscaría alguna alternativa migratoria para poder quedarme aquí de manera autorizada. Y acuérdate que si una persona ingresa a los Estados Unidos y es inspeccionada y admitida o inspeccionada y paroleada al país, entonces cumple con el primer elemento, el más fundamental, para que su hija mayor de 21 años ciudadana pueda pedirla el día de mañana. Ahora, lo que me preocupa es, como te digo, ese gap, ese tiempo que vamos a tener sin ningún tipo de estatus, porque como está ahorita la situación con esta administración, no quisiera que la persona esté en la calle y se vaya a exponer el día de mañana a un proceso de deportación. Así que, por favor, busca ayuda lo antes posible para ver qué otra opción puede ser temporal para que puedas mantener entonces ese estatus. Ahora, si la persona tiene un TPS, que esté pendiente de esta demanda federal, porque puede ser que extiendan este beneficio con la medida cautelar
y la persona simplemente se quede con su medida cautelar de manera temporal, esperando entonces ya que pueda pedirle el día de mañana. Abogado, continuamos porque el tiempo, hay muchas preguntas y el tiempo también a veces se nos acorta. Fíjese, hay muchas demandas contra la decisión de revocar el TPS, pero si las cortes fallan, ¿a dónde debo recurrir o qué debo hacer? Bueno, la primera decisión que estamos esperando es Sí. la del 24 de marzo en California, donde yo creo que podemos, y de verdad que tengo la esperanza basado en el daño que pueden sufrir cientos de miles de venezolanos, que el juez, mientras el litigio se mantiene, mientras el proceso de apelaciones se mantiene y los juicios, que por lo menos apruebe esta medida cautelar temporal. Entonces, con eso, el juez no, estaría emitiendo una orden que nos diría quiénes son las personas que califican para esa medida cautelar. Puede ser personas que nada más sean miembros de la Alianza Nacional de TPS, o puede ser que diga, mira, es todo venezolano que esté protegido bajo el TPS. Eso que tienen que andar muy pendiente. Y también, si la medida, digamos, que no nos favorece, ver que otras cortes toman una decisión y entonces en base a eso, si es a nivel nacional que la decisión se toma, entonces acobijarse o protegerse con esa decisión. Abogado, si tengo que ir a la corte, dice esta pregunta, por un caso que tengo pendiente, ¿me pueden deportar? Ok, si la persona se encuentra en un proceso de corte de inmigración, Sí. tiene un asilo pendiente y está siguiendo todas las normativas, tiene su permiso de trabajo, seguro social, no se ha metido en problemas, en teoría no es prioridad de deportación. Sin embargo, la idea es como siempre, que la persona si quiere pelear su caso de asilo, porque sería el camino a la residencia permanente, si lo gana, que le ponga el 100% de ese caso, que lo trabaje, que lo suplemente, para que cuando se presenta frente a un juez en una audiencia final, tenga un mejor chance de poder ganarlo, claro está. Fíjese, abogado, para que no quede dudas, nos ven muchos venezolanos. Otra pregunta sobre el TPS nos acaba de llegar. Si eliminan el TPS, ¿qué opciones tengo como venezolano para quedarme en Estados Unidos? No, todo va a depender. Siempre lo primero que me gusta analizar es si hay alguna oportunidad para hacer una petición familiar o hacer una petición de residencia a nivel laboral o por habilidades excepcionales o por visa por interés nacional. Si ahí no tenemos ninguna opción, entonces tendríamos que ver si la persona tiene miedo de regresar el día de mañana a su país de origen debido a las circunstancias en Venezuela, entonces poder analizar si podemos aplicar al asilo después del año. Existen todos los elementos allí. Pero me encanta hacer ese análisis de manera personalizada con los clientes, ir paso a paso y ver cuál es la mejor opción. Y me parece que es la mejor manera para no tomar decisiones erradas o decisiones que sean muy rápidas y después sean las incorrectas. Ahí tienen los teléfonos para quien ha enviado esta pregunta y el resto de las que se están respondiendo. Tienen los teléfonos para que indaguen más sobre todos los argumentos necesarios, porque no es solamente este tipo de preguntas, sino también cada uno de los elementos vinculados al caso y hay que personalizarlo. Cada caso es distinto. Abogado, cuando llegué a Estados Unidos metí una solicitud de asilo, pero luego aproveché el TPS para estar legal. Ahora, ¿puedo volver a seguir ese proceso que tenía? Bueno, si tenía un asilo pendiente y nunca lo ha abandonado o le dijo al gobierno que no quería seguir con el proceso, o sea, el caso sigue pendiente. Lo que le recomiendo es que siga trabajando con ese caso, que lo actualice. Hemos estado ayudando a muchísimas personas que tenían el TPS y estaban buscando otras opciones, pero ahorita con el problema del TPS, el asilo ha sido su primera opción y hemos ayudado a muchísimas personas a poder suplementarlo, actualizarlo, para poder tener un mejor chance de éxito. Yo sé cuál es la idea, que la persona, si tiene todavía ese caso pendiente, que lo siga trabajando al 100%. Si revocan el TPS, ¿qué puedo hacer ahora? Cuando no recurrí a ningún otro beneficio para estar legal en Estados Unidos. La gente está desesperada, abogado. Sí, claro. Y yo siempre lo he dicho desde el principio, que cuando el momento que ellos aprobaron el TPS, he dicho, hable con un abogado lo antes posible para que ya sepa cuál sería la estrategia. Ahora estamos a menos de un mes de que el TPS puede completamente terminar para 300,000 venezolanos y entonces estamos ahorita tomando decisiones. ¿Y qué pasa? Entre menos tiempo tengamos, probablemente menos opciones existan. Así que la idea sería sentarnos en estos momentos y ver si existe alguna otra opción, especialmente el tema del asilo. Si la persona todavía tiene miedo de regresar, puede ser también una opción. Y si tiene un caso con mérito, que pueda ser un camino de la residencia permanente el día de mañana.
Abogado, aquí hay preguntas en relación a lo que sucede por el miedo de redadas y todo este tipo de clima de inseguridad de la comunidad inmigrante por la situación de medidas de entidades federales. Fíjese, tengo miedo de mandar a mis hijos al colegio porque no sé qué pueda pasar. Dígame si puedo ampararme por alguna legislación que permita que mis hijos sigan yendo al colegio y yo esté tranquila. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, no tiene como protocolos ir a buscar a menores de edad en la escuela. Al parecer hubo cierta situación que ocurrió, pero al final, te digo, el Departamento de Seguridad Nacional confía en su buena fe de que no vayan a andar ingresando a buscar niños menores de edad de esa manera. No sería lo correcto, no sería tampoco los valores que tenemos en los Estados Unidos. Pero, o sea, yo, como te digo, si la persona tiene un caso pendiente, o sea, es que no sé cuál es el estatus que tiene la persona. Si está indocumentada, si tiene una orden de deportación final, si ha tenido crímenes en el pasado. Hay muchas preguntas que tenemos que averiguar antes de decirle exactamente cuál sería la mejor recomendación, pero los niños tienen que ir a la escuela, por favor, porque después, si no los mandas a la escuela, ese es tu deber y tu obligación. Si no los mandas a la escuela, después te puedes meter en problemas por ese lado, así que manda a los niños a la escuela. ¿Los ciudadanos americanos legalizados, dice la pregunta, corren algún riesgo? Me imagino si no portan el documento. Falta contexto, pero básicamente se entiende un poco cuál es la inquietud. ¿Los niños qué, perdón? No, los ciudadanos americanos legalizados, dice, ¿corren algún riesgo? Los ciudadanos norteamericanos pueden estar en los Estados Unidos. Yo por lo menos soy ciudadano y yo como abogado no tengo ningún tipo de documentación que muestre que soy ciudadano. O sea, el gobierno, créeme, eso de redadas como lo están pintando en estos momentos, ellos lo que están haciendo es buscando a personas de interés. Y claro, si buscan a una persona de interés y llegan a una vivienda o llegan a un lugar de trabajo, van a preguntar por el estatus legal de todas las personas que se encuentran allí. Es por eso que mi recomendación siempre es que tengas muchísimo cuidado con quién te relacionas en los Estados Unidos y que tengas mucho cuidado con quién vives y también con quién estás trabajando en estos momentos, porque no quieres terminar sin ser prioridad de deportación, que te conviertas de pronto en prioridad porque vives o trabajas con una persona que sí es de interés para el gobierno de los Estados Unidos. Abogado, preguntan también si a los padres los atrapan las autoridades, ¿qué pasa con sus hijos si son deportados los padres? Bueno, todo va a depender. Usualmente el gobierno de los Estados Unidos los pone al servicio de protección, la Oficina de Protección de Menores, y ahí se toman las decisiones. Pero si el niño es ciudadano norteamericano, usualmente el gobierno no los va a montar en un avión para ser deportados porque son ciudadanos, tienen el derecho de estar aquí. Entonces, como te digo, falta contexto. Abogado, nos quedan muchas preguntas. Las vamos a compartir con su oficina, se las hacemos llegar porque hay mucha inquietud por parte de nuestra comunidad inmigrante. Como siempre, explotan las redes sociales y estoy seguro que una vez que se publique esta entrevista van a ser más las inquietudes de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siga celebrando su semana de cumpleaños. Gracias de verdad por la invitación y le digo a las personas, si tienes tus documentos, especialmente aquellos que están con asilo pendiente, estás autorizado para estar en los Estados Unidos, ten tu permiso de trabajo, tu licencia de conducir, todo renovado. Vamos a hacer las cosas bien para que el día de mañana sigamos aportándole a los Estados Unidos y no vayamos a entrar en esa área de prioridades de deportación. ¿Ok? Que así sea, abogado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Seguro que sí, era el abogado John de la Vega. Ahí están sus números telefónicos, ahí estaba también su contacto de página web. Esta publicación va a estar en nuestras redes sociales. Si le llegan a decir a usted, en Esto es América hubo una entrevista prolongada con John de la Vega, el experto de cabecera de inmigración de ese programa, sí, ahí está. Entonces envíele esta entrevista porque este contenido está sin desperdicio. Son muchas las preguntas que se responden y de seguro que en la próxima semana vamos a tener muchas más inquietudes. Era John de la Vega, abogado de inmigración.